Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión comenzaremos hablando de Samuel B. Fay, que hace su aparición en nuestra línea de tiempo en el año 1867. Sí, para este entonces, este objeto era pensado para simplemente mantener piezas de tela unidas a otra en distintas prendas que se estuvieran haciendo. Sí, entonces simplemente estaba destinado a los textiles para, no sé, si se tuviera alguna anotación en algún papel o si se tuviera que cambiar el material o si se tuvieran que hacer pruebas con el cliente o cualquiera de ese tipo de situaciones con respecto a algún trozo de prenda o de indumentaria, iba a estar sostenido por esta herramienta, sí, por esta herramienta que, como se podrán imaginar, es muy diferente a lo que terminaría siendo, sí, su forma final, y muy diferente al uso final también, no simplemente con su forma final. Entonces, de 1867 nos pasamos, bueno, te voy a mencionar, Samuel B. Fay era americano, sí, aquí estamos hablando de América. De 1867 pasamos a 1877, entonces 10 años después, también con otro inventor americano, que fue Earlman J. Wright. Sí, esta persona ya como que tomando la idea anterior de esta pieza que mantenía unidas trozos de tela, trozos de papel, a prendas que se tuvieran que diseñar, arreglar o modificar, pues se tiene entendido que fue él quien cambió un poco la forma y al hacer esto mejoró la capacidad de agarre, ¿no? De esta pequeña pieza. Pero no es hasta 1899 con Johan Baller, ¿sí? Un inventor noruego. O no recuerdo bien si era inventor o qué era realmente lo que él hacía, pero es a él a quien se le atribuye ya la consolidación de este objeto. Sí, en 1899, 22 años después de Earlman J. Wright y 32 años después de Samuel B. Fay, es él quien ya por fin adapta o crea como que la forma final, bueno, no, crea una de las formas finales en donde ya se estaría usando como se le conoce, con el uso que se le conoce hoy en día. ¿Sí? No fue la forma final, pero ya él aquí nos presenta el uso final que tendría este objeto. Y fue bastante importante esa contribución, ¿no? Nos dio el uso final, más no la forma final, porque igual tenían que afinarse ciertos detalles. Pero igual lo importante o lo más relevante de este tipo de cosas, lo más relevante de Johann Baller fue que su diseño o su forma final sirvió como insignia durante la Segunda Guerra Mundial, ya que durante la ocupación, recuerdo haber leído que fue ocupación de algunas zonas de Noruega, si no es que toda Noruega, se prohibió la imagen del rey Akon VII. Sí, no se podía usar su escudo o su imagen porque pues era como un signo de rebelión ante los nazis. Sí, entonces, siendo que Johann Baller tuvo como que esta patente noruega, aparte de que se prohibió eh, usar cualquier tipo de imagen o representación del rey Akon VII, fue así como que la gente decidió usar la imagen de este objeto, o bueno, más bien este objeto, traerlo en sus ropas o traer esta imagen representada de alguna manera u otra, siendo que era una patente noruega, para demostrar su pues disgusto o una manera de rebelión ante los nazis, sí. Entonces es curioso, hay que mencionar cómo es que este tipo de sucesos le dan un poco más de valor a los objetos, sí. Entonces, pues es así como comenzamos con lo que conocemos hoy en día como el clip. Y muy bien, la forma es algo que se debe de conocer de alguna forma u otra porque es un elemento básico o que se relaciona muy fácilmente con el trabajo de oficina
o papeles, archivos, etcétera, ese tipo de cosas. De su forma más conceptual, lo más básico, se puede decir que si se estira toda la pieza de metal y después se va enrollando en forma de espiral, pero manteniendo las vueltas y las curvas y todo eso, se puede decir que el clip en su forma más conceptual o básica es una espiral y media. Sí, esto quiere decir que se completa un círculo y después sigue por dentro medio círculo. Sí, entonces esto es algo que tomar en cuenta porque podría llegar a servir para pues distintos pensamientos o modos de razonar o lógica o para extrapolar esta información para otro tipo de objetos puede llegar a ser bastante útil. En su extensión, la pieza de metal alargada puede llegar a medir aproximadamente 10 centímetros. Esto ya, como lo he mencionado en otros videos, depende bastante de la marca y del tamaño del clip. Porque si hay pequeñas variaciones dependiendo de la forma del clip y el tamaño en especial. Porque si hay clips grandes, pequeños, medianos, hay mucha variedad. Y bueno, el clip ya en sí, la forma que tiene aproximadamente un largo de 2 centímetros y medio o de 3 centímetros aproximadamente. Y la parte más corta, sí, es de medio centímetro. Muy bien. Y el material, pues primordialmente era de acero. Ese es realmente un dato curioso que en sus etapas iniciales, cuando era para mantener telas juntas, era de acero. Y ya hoy en día pues sigue siendo de acero. Me imagino que debe haber pues como que amalgamas o otro tipo de metal, tal vez incluso aluminio, pero no sé por qué no encontré aluminio en la información. Entonces nos iremos por lo del acero, que pues siendo que es una pieza muy pequeña y que no ha cambiado bastante desde 1899 hacia acá, simplemente en su forma. Creo que pues está bien pensar que se ha mantenido de acero todo este tiempo, sí, porque al menos en lo material no ha tenido que tener bastantes cambios. Hay clips, pero pues ya esto igual viene dependiendo de la marca, más bien, incluso del país. Hay clips que traen un recubrimiento de plástico, sí, y ya pues a su vez el plástico viene de diferentes colores, incluso con algunas texturas, con las puntas descubiertas, con el plástico más grueso en algunas partes para mayor agarre, sí. Mil y un variaciones que sus fabricantes consideran añadiduras más prácticas para que funcione mejor o para irlo reinventando poco a poco. Y ya fuera de eso, pues sí, es lo que se puede decir acerca de los materiales, metal y plástico como recubrimiento, no como el elemento en sí. El elemento en sí se ha mantenido metálico desde sus inicios. Y bueno, como paréntesis aquí, volvemos a hablar del plástico, ¿no? Al menos aquí se mencionó como recubrimiento, pero en otros videos también ha hecho su aparición el plástico para distintas cosas. Y como ya lo mencioné, llegó a ser bastante importante en el diseño industrial, la producción en serie y pues para las réplicas de distintos objetos. Pero esto ya se irá viendo después. Y bueno, ¿cuál es la relevancia, la importancia o la trascendencia de este objeto? Pues históricamente, como dato curioso, como trivia, pues fue en algún punto un símbolo de resistencia. Sí, en Noruega, por ser una patente noruega ante el régimen nazi. Sí, entonces eso es algo muy curioso porque en sí es un objeto muy pequeño, pero entonces, ¿por qué es que sirvió de insignia? Porque es que sirvió como símbolo de resistencia, de rebelión. Definitivamente no fue el tamaño, pero lo que sí fue la forma que tenía ese objeto, que en un inicio era, no sé si se lo vayan a poder imaginar, pero sí, bueno, vaya, el clip era un rectángulo, sí, se comienza por el lado largo, corto, aquí ya tenemos hecho el rectángulo. Y el clip en aquel entonces de Johann Baller era que simplemente tenía un lado largo más, sí, eran 5 lados, eran 1, 2, 3, 4, eran 4 dobleces, sí, eran 4 dobleces. Entonces, esto es curioso que haya servido como
como un símbolo de rebelión. Es algo que se debe tener en cuenta porque un grupo de personas decidió que podría servir y en verdad funcionó, al menos por un periodo de tiempo. Y pues la trascendencia o qué tanta importancia tiene llega a ser casi el mismo caso que con la liga, ¿sí? Porque adjunta archivos o bueno, los mantiene juntos, hojas, sobres, folders, cartones, distintos tipos de papeles, telas, como era el propósito inicial de el clip. Bueno, sigue siendo usado, por más pequeño o sencillo que sea el objeto, y con el mismo propósito que tuvo su segundo creador, sí, su segundo creador, así como su tercer creador, que ya fue quien dio una forma un poco más consolidada y quien consolidó al 100% el uso. ¿Sí? Entonces es algo que se debe de mencionar. Y bien, si recuerdan en la parte de la forma que mencioné que es una espiral y media, si se sigue este fundamento de que el clip debe tener una espiral y media, hay varias formas posibles en las que un clip se puede presentar. Sí, puede tener forma de delfín, de perro, de herramienta, de lápiz y mil y un cosas más, sí, de bastantes cosas más, siempre y cuando se siga este elemento de la espiral y media. Si se sigue eso, va a poder ser usado como clip, sí, va a poder mantener pues las hojas, los cartones, lo que se pueda meter en medio de esa pieza de metal unida. Sí, es algo muy importante. Si se mantiene lo básico, ese concepto básico de la espiral y media, ya no importa qué forma tengan al final, el clip va a poder seguir funcionando. ¿Sí? Entonces es un detalle muy importante. Y ya para finalizar, se puede decir que hay una, hay una compañía que ya fue quien lo comercializó ya en aquel entonces bueno, después de 1899 que lo comercializó y ya de ahí se comenzó a ir usándose un poco más en mayor medida y para lo que lo venimos conociendo. Y esos son la Gem Manufacturing. Así se llama o se llamaba la compañía. No tengo el dato de que si siguen existiendo como tal. Y como otro dato curioso o dato bastante importante, la forma básica del clip, ese tradicional metálico que tiene las puntas como medio círculos, tiene un nombre. ¿Sí? Ese modelo se llama modelo GEM, GEM, GEM o GEM, como se diga. Y sí, esto es curioso porque pues GEM Manufacturing es quien lo empezó a comercializar. Sin embargo, no se sabe quién le puso el nombre de GEM a este modelo, ni quién fue quien tuvo la forma final de este clip como lo conocemos hoy en día. Entonces es algo que se quedará probablemente perdido en la historia. Por este video es todo. Nos vemos luego.